Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a abarcar lo que es el área de ciencias naturales con este video tutorial, abordando lo que es el tema de estructura y cambios físicos de la materia. Bueno, este tema ya te lo había dado para que puedas realizar dos actividades esenciales, uno que era el mapa conceptual y otro el cuestionario. Y para poder sustentar lo que has realizado, pues te estoy proporcionando este video tutorial y como también la actividad correspondiente del día para que puedas retroalimentar esos conocimientos en casa y puedas de alguna forma ya estar preparado con conocimientos previos para poder abordar el tema en la práctica de laboratorio que vamos a realizar al retornar a clases. Espero que tú pongas toda la predisposición para que de alguna forma puedas construir esos conocimientos y con mi persona reforzar eso en clases cuando ya estemos obviamente pasando las actividades correspondientes. Sin más preámbulos, vamos a abordar lo que es el tema. ¿Qué es la materia? Son conocimientos esenciales que tenemos que saber en relación al concepto, como también a las propiedades, a los cambios de estado y a los tipos de estado también de la materia. En relación a esto, indicamos qué es la materia. La materia simplemente es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que está en nuestro planeta es materia. Es decir, las plantas son materia, los objetos son materia, los frutos que caen de un árbol son materia, el aire que se encuentra en nuestro ambiente es materia, que está conformado por diferentes gases, como el dióxido de carbono, las montañas es materia, los animales es materia, tú eres materia. Entonces no te olvides que materia es todo lo que está en nuestro planeta. En lo que refiere la materia, también es importante conocer las propiedades fundamentales. Una de las propiedades esenciales es el volumen. ¿Qué es el volumen? Simplemente es el espacio que ocupa un determinado cuerpo. Por ejemplo, acá tengo dos adornitos de yeso. El espacio que va a ocupar con mayor cantidad va a ser el búho porque es más grande. En cambio, el elefante va a ocupar un menor espacio. Por lo tanto, el volumen depende de la cantidad de materia, es decir, del tamaño del objeto o del cuerpo correspondiente. En relación al volumen, existen unidades por las cuales podemos determinar su cantidad. Las principales son el metro cúbico, que se representa con la m minúscula elevado al cubo. Tenemos el litro, que se representa con la L minúscula. El mililitro, que se representa con la M y la L minúscula. Y tenemos el centímetro cúbico, ¿sí? El mililitro en ocasiones se representa la M minúscula y a veces en algunos envases se ve que la L es mayúscula, pero lo legal sería representarlo de esta forma, ¿no? El centímetro cúbico con el mililitro también tienen relación por si acaso, porque tienen el mismo valor, ¿sí? No te vayas a olvidar eso. También el centímetro cúbico se representa con la letra C en algunos envases, que la letra C se repite dos veces, pero son en letras minúsculas. No te vayas a olvidar, por favor. Para poder determinar lo que es el volumen, por ejemplo, de un gas y de un líquido, tenemos que tener un envase graduado. ¿Qué es un envase graduado? Es aquel que tenga medida. Por ende, entonces vamos a conocer qué cantidad de líquido o de gas existe en el envase respectivo de acuerdo al volumen que vaya a presentar, de acuerdo a la medida respectiva. Para poder determinar el volumen de un gas, también utilizas el envase graduado como te había indicado, ¿no? En el caso de un sólido, puedes utilizar fórmulas matemáticas, dependiendo del tipo de estructura, de figura que tenga, se puede aplicar esas fórmulas matemáticas, ¿sí? Pero también un sólido se puede determinar utilizando la siguiente estrategia. En un envase graduado podemos colocar cierta cantidad de líquido
como en este ejemplo tenemos 16 mililitros de agua contenidos en la probeta. Al sumergir el envase, en el envase más bien dicho el objeto, pues esa cantidad de líquido se va a elevar y va a tener obviamente una cantidad de líquido final. Es decir, vamos a determinar que el excedente de ese líquido corresponde al volumen del objeto correspondiente que se ha sumergido dentro del envase. Simplemente a través de ello podemos determinar el volumen del objeto, indicando de la siguiente forma. El volumen final del líquido menos el volumen inicial del líquido. Por lo tanto, 22 mililitros menos 16 mililitros va a ser igual a 6 mililitros, que va a corresponder al volumen de la roca. Esta explicación que te estoy dando lo vamos a aplicar en la práctica de laboratorio cuando vayamos a determinar lo que es la densidad de un objeto, y no te vayas a olvidar para poder tomar en cuenta para la parte práctica. La otra propiedad que vamos a ver es la masa. La masa te indica que es la cantidad de materia que tiene un determinado cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, hace un momento te mostré, ¿no? Lo que era, mi curso está un poquito loco. Te mostré lo que es el elefante y lo que correspondía al búho, ¿sí? Observando bien los dos objetos, ¿sí? El elefante es mucho más pequeño. Acá lo voy a enfocar un poco mejor. Es mucho más pequeño, por ende la masa va a ser más pequeña. En cambio, el búho, por ser más grande, va a tener una cantidad mayor de masa. Y que también depende del tamaño que corresponde el cuerpo respectivo, ¿sí? Dentro de lo que corresponde la masa, podemos medirla a través de instrumentos, como por ejemplo, acá tengo lo que es la romana, que comúnmente conocemos en casa. Podemos utilizar también lo que es una balanza, que en la actualidad existen balanzas digitales, por ejemplo, que te ayuda a determinar con mayor precisión la cantidad de masa que tiene un cuerpo. Y también es importante y esencial conocer las unidades de la masa. Particularmente existen muchas unidades, pero las esenciales y las que quiero que conozcas son las siguientes. Una de las unidades es el kilogramo, que se representa con la letra K y la G minúscula. Tenemos lo que es el gramo, que se representa con la letra G, y el miligramo, que se representa con la letra M y la G minúscula. No te vayas a olvidar entonces cuáles son las unidades esenciales para determinar lo que es la masa. Otra propiedad fundamental es el peso. ¿Qué es el peso? Simplemente es una medida que se toma cuando se ejerce una fuerza, ¿sí? Acá te lo voy a marcar, sobre un determinado cuerpo, tomando en cuenta lo que es la gravedad. En relación a esto, por ejemplo, si tengo lo que es un objeto y lo botamos de cierta altura, pues va a determinar con cuánta fuerza lo vaya a hacer caer ese objeto, y al caer se va simplemente tomar en cuenta lo que es la gravedad en la caída del objeto. En relación a ello, tengo el siguiente ejemplo que espero te sirva para que me vayas a comprender mejor. Esto lo vamos a elevar un poquito de la cámara para que puedas observar. Por ejemplo, en un árbol de manzano, si movemos ese árbol de manzano, va a caer lo que es la fruta, que en este caso es la manzana. Dependiendo de la fuerza con la que hayamos movido, pues, y dependiendo de la cantidad de masa, pues va a influir en la caída respectiva de la manzana. En otras palabras, para determinar el peso, es importante saber cuánto pesa o qué cantidad de masa tiene un cuerpo y cómo va a ejercer la fuerza sobre la gravedad correspondiente, ¿sí? En otras palabras, valga la redundancia, es importante para saber el peso
conocer lo que refiere la masa, pesando obviamente en un instrumento de medida, y saber lo que es el valor de la gravedad, cuyo valor correspondiente es a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso no te vayas a olvidar, por favor. Otra propiedad fundamental que vamos a determinar es la densidad. ¿Sí? ¿Qué es la densidad de lo que refiere la materia? Simplemente la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Para poder determinar lo que es la densidad, tenemos que conocer primero lo que es la masa. ¿Cómo conocemos la masa? Ya te dije, realizando lo que es el peso, determinando el peso, ¿sí? Utilizando lo que es una balanza. Una vez que conozcamos lo que es la masa, tenemos que conocer lo que es el volumen. El volumen lo determinamos, ya te indiqué hace un momento, de un sólido sumergiendo ese objeto dentro de un envase que contenga una cierta cantidad de líquido en un envase graduado. Entonces, por ejemplo, si la roca ya sabemos su peso, su masa, y sumergimos esta roca sobre la probeta, vamos a saber la cantidad de volumen que tiene la roca. Y de esa forma vamos a reemplazar en la fórmula de lo que es la densidad, la masa sobre el volumen, ¿sí? Cuyo valor va a estar en relación a la división que vayamos a realizar. Y la masa depende también de la unidad, puede ser en kilogramos, en gramos, y el volumen en litros, en mililitros, y eso va a ser la unidad de la densidad. Espero que tomes en cuenta esta explicación porque lo vamos a abordar en el laboratorio. Los estados de la materia también es importante conocerlos. Existen 3 estados de la materia esenciales, ¿sí? Uno que es el estado líquido, donde el estado líquido tiene las partículas en movimiento reticular. Estas partículas están unidas fuertemente, no se separan con facilidad, y por eso el estado líquido presenta lo que es la dureza, presenta lo que es la maleabilidad, es decir, puede de alguna forma ser manipulable con mayor facilidad, ¿sí? También tiene la propiedad de la elasticidad, que puede recuperar su propia forma. Además, posee la propiedad de la flexibilidad. Algunos materiales sólidos se pueden doblar con facilidad, etcétera, ¿no? El volumen también es importante en el estado sólido, porque tiene un volumen definido. Además, presenta lo que refiere una forma definida, a diferencia del estado líquido, ¿sí? Entonces, no te vayas a olvidar. El estado sólido presenta partículas en ordenamiento reticular, no se mueven, están estrechamente unidas, presentan una forma y un volumen definido. Tienen una dureza, una ductibilidad, presentan una flexibilidad, una elasticidad, ¿sí? Son resistentes, algunos también son flexibles, como por ejemplo un huevo o un vidrio se puede romper con facilidad, ¿no? Etc. Ahora, el estado líquido, en cambio, generalmente presenta movimientos en sus partículas, porque obviamente el estado líquido va a tener diferente tipo de movimiento. Por ejemplo, en el mar, cuando las olas se van presentando, sus partículas se van a ir separando y se van a ir juntando a la vez, ¿no? El estado líquido posee un volumen definido, cuando obviamente lo medimos en un envase graduado, pero la forma la adquiere del envase que lo contiene. El estado gaseoso, en cambio, sus partículas se van separando, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, colocamos un gas lacrimógeno, se va a separar en el ambiente que se encuentra. No tiene forma definida, no tiene volumen definido, pues adquiere el volumen y la forma del envase que lo contiene. Vamos a continuar en otro video, la segunda parte, que te lo voy a enviar, y espero que hasta esta explicación me hayas comprendido para poder aprender lo que refiere la parte de la materia.
Continuamos entonces en otro video. Nos vemos.